electoral, Milei prometía una salida mucho más rápido de lo que finalmente está ocurriendo. ¿Qué tal, Roberto? Buen día, gracias por atendernos. No te estamos escuchando, no te estamos recibiendo. Vamos a ver si ahí podemos reconectar el audio con Roberto Buen Jaimes. día, ¿cómo andan? ¿Me escuchan ahí? Ahí está, ahí te Sí, escuchamos, Ah, Roberto. Gracias por atendernos. ¿Qué pasa con el un cepo? placer. ¿Qué pasa con esta decisión del gobierno de seguir demorándolo, de que haya solamente algunas cuestiones menores en el camino, pero digamos que seguir conviviendo con la brecha cambiaria durante bastante tiempo más? Sí, a ver, el tema del cepo es un tema, digamos, que da para debatir un largo rato. ¿Por qué no lo abren y por qué lo mantienen? Es un tema de qué riesgos quiere el gobierno correr, ¿no? Por ahí el Ujú. gobierno pretende una salida del cepo con el menor riesgo posible, lo cual eso lleva a determinadas condiciones previas a la salida que aún no están dadas, ¿no? Dada esa óptica. Por ejemplo, a nivel de reservas internacionales que están en netas, en términos negativos siguen estando, un riesgo país que si bien vino bajando en 1.100 puntos, Ujú. podría llegar a complicar el roleo de deuda doméstica, sin cepo esto, y después también un tipo de cambio real que se sigue atrasando el dólar y eso puede llegar a ser, al momento de salir del cepo, otro impedimento. Diría que esos tres son los puntos principales que hoy en día por ahí el gobierno está mirando como para salir o no salir del cepo, ¿no? ¿Por qué Después habría dos decís lo cuestiones. del Ujú. atraso cambiario? ¿Cuál sería el mayor perjuicio? Y un atraso cambiario implicaría, por ejemplo, que a determinado nivel de dólar los exportadores no te quieran liquidar y eso va a poner presión en el tipo de cambio. O tengas que subir mucho las tasas para incentivar el carry trade o alguna cuestión de esas que daría la implicancia que el exportador no te liquida si no ve una tasa atractiva o no ve que el tipo de cambio está lo suficientemente alto. Ujú. Bueno, ahí tenemos, yo me refería al tipo de cambio financiero, por eso, tenía como en la cabeza el atraso cambiario con el financiero, donde tenés, ¿no? Un atraso cambiario y también con el tipo de cambio libre. Sí, el tipo de cambio libre por debajo de los 1.200 estaría por debajo inclusive de lo que el FMI llamó en el último Staff Report un tipo de cambio de equilibrio de largo plazo, ¿no? Ujú. Con lo cual ese dólar inclusive también comenzaría a estar, no te digo atrasado, pero por debajo de ese nivel de equilibrio que diría el FMI. Obviamente da para un debate cuál es el tipo de cambio real de la Argentina de equilibrio, ¿no? Pero yo Claro, creo que pero está digo, más cerca de ese nivel sin entrar que el en ese oficial. debate que si se quiere es más técnico y con la historia argentina complejísimo, digo, ¿se puede crecer, puede haber un rebote tal como está previsto de la economía, sosteniendo el cepo en las condiciones actuales todo 2025 o dejarlo recién para después de las elecciones, como dicen algunos? Sí, puede haber. Esa es la clave está en la pregunta que vos hiciste, rebote versus crecimiento a largo plazo. Se puede rebotar el año que viene, inclusive hasta lo que dice el presupuesto, un 5%, pero estaría llegando al techo del nivel de actividad que, por ejemplo, tuvo Macri o que tuvo Ujú. Cristina. Y a partir de ahí ya es más difícil crecer con cepo, pero sí puede tranquilamente darse un rebote el año que viene y usar más capacidad ociosa de la industria, se usaría más ese Ujú. gap que hay y bueno, pero a partir de ahí ya va a ser más difícil crecer con cepo porque necesitas inversiones que amplíen la capacidad Ujú. productiva de la economía. Bien, Ante este escenario, ¿no? mm, Perdón, sí. ¿qué es lo que más le están consultando los clientes y qué les recomiendan ustedes de hacer en cuanto a la liquidez, ¿no? A las inversiones, a las empresas? Mira, la óptica hoy es muy de corto plazo en cuanto al manejo de liquidez de las empresas. Tengan en cuenta que lo que es una empresa tiene su negocio por afuera, lo financiero, y quiere que lo financiero moleste lo menos posible. Ejemplo, alguien que produce consumo masivo quiere hacer negocios mediante su línea principal y que los excedentes financieros den la menor molestia posible, o al menos no perder plata por ahí. Y la óptica de corto plazo indica que el cepo va a seguir en los próximos meses, por lo tanto, esto ayuda a lo que es la demanda de instrumentos financieros que ofrece el gobierno y están en este roleo de deuda del mes a mes y bueno, y teniendo en cuenta la dinámica de reservas que vino mejorando en el último mes y pico, mejor de lo esperado, bueno,
Esto un poco convenció a parte del mercado que el cepo por ahora sigue y por eso las empresas siguen, digamos, posicionadas en sus instrumentos, por ejemplo, las LECAP, cosa que si esperaría una salida del cepo, probablemente no estarían posicionadas en letras de corto plazo porque pueden sufrir algún tipo de licuación. Bien, en ese sentido también hay que esperar que toda la levantada que espera el gobierno, la reducción de la inflación, etcétera, se siga llevando adelante con los perjuicios que ya sabemos que trae la brecha cambiaria, ¿no? Que trae incentivos que siempre son negativos, el tratar de el manejo de las importaciones y las exportaciones, digo. Aún con todo ese manejo, el plan en lo estrictamente financiero, es decir, en hacer caer la inflación, puede seguir adelante. Sí, puede seguir adelante, obviamente no va a ser un camino, digamos, rectilíneo donde mes a mes la inflación va a ser menor. Acá hay que tener en cuenta que por un lado se han cerrado las canillas de emisión que habían en el pasado, principalmente la monetización del déficit fiscal, pero tenés algunas que están abiertas, por ejemplo, todo lo que es el desarme de las LEFI, lo que antes eran las LELIC, eso implica una remonetización de la economía, que si bien trae aparejado un aumento de la demanda de dinero, porque es producto de la mayor demanda, por ejemplo, crediticia, y menor inflación, igualmente eso da cierto combustible para que la inflación no baje tan rápido, ¿no? En cambio, si, por ejemplo, hay demanda de dinero, pero uno no la convalida mediante esta oferta monetaria por desarme del EFI, ahí la inflación va a caer más rápido, pero también va a resentirse el nivel de actividad. El segundo elemento que va en contra de la inflación es el ajuste de precios relativo, principalmente tarifas, que Claro. hace que la inflación tenga cierta inercia y la retroalimenta porque tienes un ajuste tarifario mediante. Ahora bien, allí con todos esos elementos sobre la mesa, vamos a suponer que el gobierno tiene el margen político necesario para hacer todos los deberes, para seguir bajando la inflación, para seguir reduciendo la brecha, para seguir haciendo ese ajuste de tarifas que hace falta. Digo, el día que salgamos del cepo, ¿va a haber un salto inflacionario, sí o sí? ¿Es inevitable? Necesariamente no, si se da, digamos, este escenario que busca el gobierno de soft landing, puede salirse el cepo sin un salto del tipo de cambio, o al menos no muy grande, y así evitar la inflación. Pero mientras se salga el cepo con un tipo de Claro. cambio real atrasado y sin reservas, ahí vas a necesitar, sí, probablemente un overshooting o de tipo de cambio, o de tasa de interés o de recorte de gasto público que cambie las expectativas y haga que el tipo de cambio real sea más bajo de lo que a priori esperaría el mercado en la salida del cepo. Bien, perfecto. Lo último, Roberto, y agradeciéndote tu tiempo, ¿qué pasa con el blanqueo? Todo este aluvión de dólares que está llegando, ¿qué previsiones tienen? Hay una parte que vuelve a las cajas de seguridad, me imagino, y el resto de lo que se queda dentro del sistema, ¿dónde va a ir? Sí, la expectativa es que se quede la mayor parte dentro del sistema por cómo vino comportándose las variables y el nivel de depósitos de que arrancó el blanqueo hace un mes y pico. Si bien ahora que se puede retirar, los que entraron en la etapa temprana pueden retirar a partir de principio de octubre, pueden empezar a retirar, se fue poco teniendo en cuenta todo lo que ingresó y esa dinámica positiva primero ayuda a las reservas brutas porque en la medida que los bancos hagan encajes en el Banco Central, ayuda a reservas brutas, y en la medida que los bancos den préstamos en dólares a los sectores exportadores, esas reservas brutas se convierten en netas, porque bueno, los exportadores o quien recibe el crédito lo tiene que liquidar en el Banco Central y aumentan las reservas netas, con lo cual, sin dudas, el blanqueo fue primero mejor que lo previsto y tiene una dinámica macroeconómica positiva que inicialmente no estaba prevista porque es muy difícil de calcular un blanqueo cuánto éxito va a tener o cuánto no. Bien, de acuerdo, Roberto, muchísimas gracias. Un placer, hasta luego. Roberto Gereto, allí economista del Banco CMF, dando una visión y algo de pronóstico acerca de qué puede pasar con el cepo cambiario. Mariano, en líneas generales, la opinión de la Citi es que hay cepo para rato, que hay que acostumbrarse, que puede haber lo que vos comentabas hace un ratito, alguna mejora en el término de la restricción cruzada, pero en lo que hace al grueso de la normativa cambiaria,
todavía hay que esperar mucho para que se cambie. El lema del gobierno es no vamos a cambiar cuando las cosas van bien, porque ya aprendieron la lección, que iba todo muy bien bajando la tasa, hasta que se le fue la mano, la bajaron 1000 puntos allá por mayo y empezó a subir, a dispararse el dólar de un día para el otro. No quieren que esto vuelva a pasar, por eso